Cuando una persona con dolor acude a un profesional pues para que le escuchen sobre su problema o para recibir algún tipo de asesoramiento o opinión de un profesional experto, pues este profesional en cuestión debería plantearse qué debe decir al paciente, cómo debe decirlo y sobre todo qué es lo que no debe decir a un paciente con dolor para no provocar lo que ya conocemos como efecto nocebo y pasar a formar parte del problema del paciente. En muchas ocasiones los pacientes acuden a nuestra consulta pues, con mucha incertidumbre y ansiedad pues, en relación a su dolor, porque principalmente no comprenden qué es lo que les ocurre, tienen un amplio desconocimiento o han consultado información pues, en diferentes medios de comunicación o por internet o con familiares, vecinos, y esa información puede a veces generar mayor incertidumbre y un mayor daño, ¿no? en lo que es la percepción de la propia persona. Y es que todo esto puede conducir a un mayor sufrimiento emocional y una experiencia negativa de lo que es el dolor. Y principalmente ya no es el dolor en sí, sino el propio desconocimiento y el miedo ante esta situación. Y es que nuestras propias creencias muchas veces nos tienen que dar una explicación que sea lógica, desde un punto de vista biológico, pues que nos expliquen o justifiquen ese dolor que podemos tener en un momento determinado de nuestra vida. Pero muchas veces no encontramos una respuesta y toda la información externa que puede llegar a una persona con desconocimiento, porque una persona no tiene por qué haber estudiado ciencias básicas del cuerpo humano, no tiene por qué saber qué es eso del dolor o tener conocimientos, y puede resultar en una experiencia desagradable. Y a veces pues, el desconocimiento hace que perdamos el control, y cuando perdemos el control, el ser humano no está preparado muchas veces a manejarse en toda esa incertidumbre, y eso es lo que muchas veces va a provocar la ansiedad. Un ejemplo que os voy a poner. Imagina que es la primera vez que coges el coche, ¿vale? Tú no has conducido nunca un vehículo y resulta que un día ya te pones, aunque sea con el profesor de autoescuela al lado, monitorizando, pero tú eres el que en ese momento toma el control, coges el volante, tienes que mantener el pie en el acelerador, el freno, regular lo que son todos los puntos de vista, pues el retrovisor, la parte trasera, todos los ángulos, además pues el cambio de marchas. Y no solo eso, que encima te vas a tener que adaptar o desenvolver en un contexto que está constantemente cambiando, que es impredecible. Pues, personas que cruzan la calle, coches, pitos, semáforos que se ponen en verde, en rojo, es mucha información. Y todo eso, cuando no tienes un control o un conocimiento de lo que es conducir un vehículo, te va a generar una ansiedad, te va a generar una inseguridad brutal. Pues esto mismo es lo que les pasa a muchas personas con dolor que se encuentran en un contexto habitual, pues lo que es pues coger al nieto, subir y bajar escaleras, cualquier situación de la vida diaria que requiera movimiento, y ante este desconocimiento frente al dolor pues conlleva una consecuencia pues a nivel emocional, a nivel yo no comprendo qué es lo que me pasa, con lo cual en mi contexto yo no me estoy desarrollando bien, tengo inseguridad, en algunos casos las personas pueden coger miedo. En estos casos, un profesional sanitario, según la literatura, revisando la evidencia científica actual, pues hay numerosos estudios que contraindican pues una serie de términos médicos que puedan promover el miedo o la incertidumbre, pues como puede ser decirle a una persona que tiene pues degeneración, que tiene una lesión en la espalda, que tiene una espalda débil, que tiene una espalda de persona de 70 años, que poco a poco se va a ir desgastando o que igual con el paso de los años va a peor o se va a quedar en una silla de ruedas. O sea, son unos tipos de mensajes que una persona con una incertidumbre y un desconocimiento de su problema no hay que dar. Es totalmente innecesario, porque eso puede promover a lo que conocemos como efecto nocebo e incluso empeorar el problema de una persona.
Si atendemos al modelo de dolor y discapacidad que ya hace unos años planteó Waddell, pues tenemos que comprender que un punto inicial podría ser esa experiencia dolorosa de la persona, pero en el primer momento inicial en el que se sufre ya esa experiencia, las creencias, toda esa información en relación a su problema, a lo que cree que le pasa, qué percepción de salud puede tener esa persona, si piensa que es algo malo, si piensa que es algo que va a superar fácilmente, bueno, pues eso va a determinar mucho lo que pensamos en relación a nuestro dolor, va a determinar mucho todo el distrés psicológico que pueda ir asociado al dolor. Es decir, ese sufrimiento emocional que decíamos al principio. Entonces, en un punto inicial es fundamental comprender qué nos pasa para poder afrontarlo de una forma más activa y no dejarnos guiar por cualquier tipo de información así general, ¿vale? Nosotros podemos tener un problema concreto, cada persona es un mundo y cada persona va a percibir de una manera diferente su problema. Hay estudios de investigación recientes que han mostrado que en un paciente con dolor lumbar agudo, es decir, este dolor lumbar que aparece pues, con mayor o menor intensidad y que a lo mejor nunca hemos experimentado o otras ocasiones ya hemos experimentado, pero ahora ha empeorado un poco, pues que la educación desde el primer momento, educación básica sobre el dolor o educación básica sobre aspectos generales de salud que tenemos que mantener, va a determinar y ha mostrado un beneficio a estas personas, porque al final pueden desarrollar menos inseguridad, menos miedo y por ende pues menos discapacidad o una mejor habituación a esas actividades de la vida diaria. El lenguaje va a ser fundamental, entonces hay estudios que ya comentan cosas que no se debe decir a pacientes con dolor musculoesquelético y se puede decir lo mismo modificando la forma, es decir, en lugar de decir, por ejemplo, la palabra degeneración, que en algunos casos puede causar un gran impacto emocional a una persona en una determinada situación de la vida, pues podemos cambiarla por el término cambios asociados a la edad. Estás diciendo lo mismo, pero una parte sería más un modelo basado en la patología o en la enfermedad y otra parte es basado en la salud. ¿Por qué? Porque envejecer no es una enfermedad, envejecer es algo natural y además lo tenemos que hacer desde un punto de vista enfocado en la salud y de una forma lo más saludable posible. Espero que te haya gustado este vídeo, te puedes suscribir a nuestro canal para recibir nuevos vídeos o nueva información que vayamos subiendo al canal. Un saludo.